Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas y amigos, llevándole las últimas novedades en medicina cardiovascular. Hace poco y hoy vamos a repetir el encuentro con Hugo Sanabria. Con Hugo hablamos en otro podcast sobre los SGLT2 y tuvimos una repercusión fantástica, muchísimos comentarios. Y ahora, tratando de seguir en esta línea de esta andanada gigante de moléculas que están tan a la mano para nosotros, sobre todo los que hacemos medicina ambulatoria. En este caso vamos a charlar y profundizar sobre los agonistas del receptor GLP-1, que es parte de esta nueva onda de moléculas. Y un poco recordando, Hugo es médico cardiólogo, es especialista en diabetes y ha sido pionero en términos formativos en cuanto que es uno de los primeros cardiólogos diabetólogos y que ya hace muchos años está ejerciendo ese trabajo y es un gran difusor de información y de educación. Es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, como decías, es especialista en cardiología, especialista en diabetes, pero esto a través de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Diabetes. Es miembro fundador y exdirector del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología y actualmente se desempeña como el jefe del programa de prevención cardiovascular en el Instituto Cardiovascular. Tiene más de 30 trabajos publicados y ha participado en infinidad de consensos de trabajo simultáneo con Sociedad de Pediatría, con la Sociedad de Diabetes, con la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que tenemos en la presencia de un verdadero experto y como muchas veces digo, siempre estoy encantado con los que hacen cosas y lo cuentan, pero también las publican y aportan a la literatura internacional todos sus conocimientos, con lo cual es importante porque hay que enfrentarse a pares y discutir los temas con pares, lo que le da redobla la validez de toda esa información y que él nos va a contar. Hugo, gracias por estar acá. Gracias Alberto por invitarme nuevamente. Vamos con este tema, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, yo creo que estos fármacos agonistas receptores de GLP-1 han, junto con los inhibidores de SGLT2 que comentamos en podcast pasados, digamos, han revolucionado el manejo de los pacientes con diabetes inicialmente y ahora yo te diría el manejo de los pacientes con esto que denominamos síndrome cardiorrenometabólico, digamos, ¿no? Es decir, son fármacos... ¿Qué término ese, no? ¿Viste? Cardiometabolismo era cardiorrenometabólico. Sí, estamos viendo cómo hacemos para meter dentro de ese término al hígado, al cerebro, pero bueno, estamos peleando con eso. Pero sin dudas, digamos, lo que hemos aprendido es que en la génesis de muchas de nuestras patologías cardiovasculares, y no solo hablo de infarto, también hablo de insuficiencia cardíaca, inclusive de fibrilación auricular, la génesis está en el exceso del tejido adiposo disfuncionante, digamos, ¿no? Y hasta ahora teníamos fármacos que me bajaban el colesterol, fármacos que bajaban la presión arterial, que bajaban la glucemia, pero no disponíamos de fármacos que impacten en forma directa y efectiva y segura en todo este tejido adiposo disfuncionante, hasta la aparición de estos fármacos. Estos términos, ¿no? Tejido adiposo disfuncionante. Sí. Es un órgano. Sí, totalmente. Es un órgano endocrino y que es capaz de inflamarnos si es disfuncionante. Y sabemos que la inflamación es parte de todos los procesos que vinculan la patología cardiovascular, desde la aterosclerosis a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y este tejido adiposo, cuando esas células adiposas exceden el contenido lipídico, empiezan como un órgano endocrino a liberar un montón de citoquinas que generan, entre otras cosas, que nuestro hígado fabrique más glucosa y aparece diabetes, que nuestros músculos
ingresen menos glucosa y desarrolla diabetes, que genere sustancias vasoconstrictoras y aparezca la hipertensión arterial, que genere más lipoproteínas en el hígado y aparecen nuestras dislipemias heterogénicas, pero también inflaman directamente nuestra pared arterial y nuestro músculo cardíaco y genera todas las disfunciones que conocemos, las auriculopatías y la fibrilación auricular. Por eso, por ejemplo, hoy en día Escasuso hace la ablación y después nos lo derivan a los pacientes para que bajen de peso, porque saben que si no bajan de peso van a seguir inflamados y va a volver a tener que hacer una segunda ablación. Entonces, este es un concepto clave, digamos, el rol que tiene el tejido adiposo disfuncionante con las patologías cardiovasculares más allá del infarto. Todos asociamos obesidad e infarto, pero asociemos obesidad con insuficiencia cardíaca y fe preservada, con fibrilación auricular, con otras patologías cardiovasculares. Entonces, ¿qué tenemos para tratar eso? Bueno, hasta ahora no teníamos muchas herramientas más que los consejos de una nutrición más saludable, los consejos de hacer actividad física programada. ¿Metformina? Bueno, la metformina lo que nos ayudó a cierto segmento de pacientes con prediabetes a reducir su evolución en diabetes, pero solamente ese grupito. Grupo específico, sobre todo jóvenes menos de 60 años con IMC más de 30 y sobre todo con mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. En eso son efectivos en evitar progresión a diabetes, pero no te bajan de peso, aunque algunos pacientes te lo reportan, no está observado eso en la literatura y no impacta más que evitar la progresión a diabetes. Bien. Ahora, estas moléculas cambiaron ese concepto. Es decir, inicialmente, nuevamente, como pasó algo con los inhibidores SGLT2, fueron fármacos que se desarrollaron para el tratamiento de la hiperglucemia del paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Y fue extraordinario porque fueron muy potentes, bajan en forma muy efectiva la glucosa sin incrementar riesgo de hipoglucemia. No te generan hipoglucemia y eso también es muy atractivo. Inclusive cuando se compara contra insulina es igual o más eficaz que la insulina sin producir hipoglucemia, ese riesgo que tanto tememos. Pero además lo que demostró es que bajan la glucemia, pero también bajan de peso nuestros pacientes. Y ahí otra vez se abrió todo un campo enorme de investigación del uso de estos fármacos más allá de los pacientes con diabetes. En diabetes lo que aprendimos es que te baja muy efectivo la glucemia sin hipoglucemia, te baja de peso, te baja la presión arterial, tiene cierto efecto natriurético, reduce el hipertrigliceridema postprandial, que sabemos que ese hipertrigliceridema postprandial también afecta a nuestro endotelio y nuestra pared vascular. Buenísimo, pero además también demostraron reducción de eventos cardiovasculares mayores, reducción de MACE, muerte, infarto, stroke. Y cuando uno analiza todos esos metaanálisis, todos esos ensayos clínicos, nos muestran que son muy efectivos en reducir stroke, en reducir endpoints combinados de eventos coronarios, por ejemplo, infarto fatal, no fatal y revascularización. Y todo eso lo hace mejorándote la glucemia, mejorando el peso, más todo ese impacto cardiovascular. Fantástico. ¿Nos puede dar algún nombre de las moléculas? Bien, perfecto. Lo que tenemos actualmente en Argentina son liraglutide, semaglutide y dulaglutide. Y lo que se va a venir para fin de año es tirzepatide. Y eso es lo que ya tenemos o tendremos en muy breve. Después hay todo un portfolio impresionante de fármacos que cada uno supera al otro. Por ejemplo, retatrutide, otro, después si querés profundimos en esto, pero lo que digo es, estamos en un momento fascinante en donde podemos modular ese eje que poco sabemos, los cardiólogos, ¿no? Porque ya los que se especializan en obesidad lo saben de hace mucho tiempo, que es modular el eje entre el intestino y el cerebro. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual estas drogas producen este efecto tan interesante que nos está contando? Eso es un tema sumamente atractivo. Por un lado, existen receptores de GLP-1 en la célula beta. Entonces te hace liberar más insulina, pero te hace liberar más insulina si hay glucemia alta. Si no, por más que lo estimula ese receptor, no te libera insulina. Por lo tanto, no te produce hipoglucemia. Además, parecería ser, forma directa o indirecta, actúa sobre las células alfa, que son las productoras de glucagón, reduciendo la producción de glucagón, que es hiperglucemiante. Eso explica bastante bien parte del control glucémico. Pero además hay receptores de GLP-1 en el sistema nervioso central, en ciertos centros que regulan tanto el apetito como la saciedad. Es decir, y ahí está esto que yo decía, modulan las señales intestinales al cerebro, produciendo al activar esos receptores específicos en el sistema nervioso central, reduciendo el apetito y dándote saciedad.
¿Qué significa reduciéndote el apetito? Empezás a comer, comés y no tenés ganas de seguir picoteando después. Y saciedad, empezás a comer y te llenas antes. O sea, los dos fenómenos se producen. Y por eso es que son tan efectivos en reducir de peso. Pero además te dije que bajaba eventos cardiovasculares. Bueno, una parte lo podemos explicar porque te baja de peso, te baja la glucemia, pero además tendría un efecto antiinflamatorio. Y eso es muy atractivo. Tendría un efecto antiinflamatorio directo modulando células del sistema inmune. Inclusive hay trabajos que te muestran que modulan linfocitos a nivel del intestino. Y al modular los linfocitos a nivel del intestino, reduce la permeabilidad de la barrera intestinal a las endotoxinas de nuestra microbiota. Cada vez aprendemos más que una microbiota disfuncionante incrementa el riesgo de eventos cardíacos. ¿Por qué? Porque te inflama, te empieza a mandar endotoxinas, polisacáridos que ingresan a nuestro sistema y genera inflamación. Entonces, si yo modulo eso, que ingrese menos, tengo menos impacto negativo en mi microbiota. Bueno, eso lo modula estos receptores, agonistas receptores de GLP-1. Cuando hablábamos de SGLT2, hablábamos de diabéticos y no diabéticos, ¿no? Y acá el efecto es ¿en diabéticos o también es en no diabéticos? Perfecto. Los primeros trabajos fueron en pacientes con diabetes. Después me tendrás que contar tipo 1 o tipo 2, ¿no? Okay. Los primeros trabajos fueron en pacientes con diabetes tipo 2 y ahí nos demostraron todo este impacto en glucemia, peso y reducción de eventos cardiovasculares. Y como te baja la glucemia sin producirte hipoglucemia y como te baja mucho de peso, dije, bueno, che, ¿por qué no exploramos esto en pacientes con obesidad sin diabetes? Si es seguro, no te va a dar hipoglucemia. Y eso se hizo. Y los resultados fueron increíbles. Una aclaración, las dosis que se utilizan para solo bajar la glucemia son unas, por ejemplo, liraglutides hasta 1.8, semaglutides hasta 1 miligramo, pero si yo lo quiero usar para además bajar de peso independientemente de la glucemia, dosis para obesidad, liraglutides se lleva hasta 3 miligramos y semaglutides se puede llevar hasta 2.4 miligramos. O sea, se necesita dosis mayores. En mi experiencia igual, yo tengo pacientes sin diabetes, que doy estos fármacos para obesidad y por ahí con semaglutide a dosis de 1 miligramo bajaron 20 kilos. Es decir, tenés muy buenos respondedores, quizás no necesitas las dosis más altas y en otros no, necesitas seguir escalando dosis. ¿Cómo sería ¿tienen efecto sumativo con SGLT2 o los tenemos que ver independientes o tenemos que tener cuidado? Muy bueno. Digamos, la verdad que estamos muy entusiasmados con la combinación de estos fármacos porque primero trabajan por mecanismos completamente diferentes y entendemos que son complementarios. Cada vez los nuevos trabajos que tenemos en ensayos clínicos randomizados con estos fármacos ya están empezando a tener proporciones de pacientes donde tienen ambos fármacos. Y lo que sabemos hasta ahora es que la combinación de ambos no anula el efecto positivo del otro. Por lo tanto, sí, nosotros lo indicamos. Son fármacos seguros en diabetes, digamos, dar SGLT2 y GLP-1, y de hecho yo creo que van a terminar siendo los tratamientos estándares, más o menos metformina, digamos, pero ese trío SGLT2, GLP-1, metformina es realmente muy interesante para el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Para la obesidad no usamos SGLT2, excepto si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, que lo usamos para eso, pero no como un fármaco antiobesidad. Pero sí los GLP-1, ¿no? Y en ese sentido, los impactos son tremendos. Por ejemplo, liraglutide de 3 miligramos, que fue el primer fármaco, que recordemos, liraglutide es un GLP-1 que se aplica de forma diaria, demostró una reducción de un 6% promedio de peso. O sea, si tu paciente tiene 100 kilos, baja 6 kilos. Algunos bajan 12, otros bajan 2. Con semaglutide 2.4, en promedio, pasamos de bajar 6% con lira, sema 2.4, que ahora ya es semanal sema, el subcutáneo, también tenemos sema oral, después si quieres hablamos de eso, pero el sema subcutáneo a dosis de 2.4 te baja un 14% el peso. Promedio, o sea, si tu paciente tiene 100 kilos, baja 14 kilos, promedio, algunos bajan 25, tengo pacientes que han bajado 20, 30 kilos. Y lo que se va a venir es tirzepatide. ¿Qué es tirzepatide? Tirzepatide es un agonista del receptor de GLP-1 y además es un agonista GIP. Es lo que se llaman agonistas duales. Ya son dos receptores que estoy modulando esa señal en intestino y cerebro. Bueno, tirzepatide en promedio puede llegar a bajar un 20% en promedio el peso de los pacientes con obesidad.
tremendo. Y cada vez tenemos menos no respondedores. No solo logramos bajar más, sino que cada vez involucramos más pacientes que logran reducir esto. Y lo otro interesante es, muchos de estos trabajos, que eran pacientes con obesidad sin diabetes en los programas, tenían prediabetes. El 75% de estos pacientes tenían prediabetes. Bueno, la mayoría de ellos con tirzepatide, cada vez más con lira, con sema también, pero cada vez más con más potente, más efecto, regresión a normoglucemia. O sea, el paciente con prediabetes y obesidad, que le damos estos fármacos, bajan de peso y evitan progresar a diabetes casi en un 70%. Hugo, ¿y en los diabéticos tipo 1? Bueno, ese es un campo que se está investigando. Pues es un tema, ¿no? Porque el diabético tipo 1 seguramente será otra situación. Totalmente. Claramente, ¿no? Pero lo estamos usando con también ciertas precauciones. Porque, ¿qué pasa? Los pacientes con diabetes tipo 1 ahora tenemos insulinas, dispositivos que infunden insulina, sensores que monitorean en forma continua la glucemia. Los pacientes han mejorado muchísimo su control metabólico y han logrado sobrevivir. Antes, un paciente de diabetes tipo 1 moría al año, ¿sí? Y ahora pueden tener una vida completamente normal si logramos buenos controles. Pero ¿qué les va pasando? Van aumentando de peso. Y ya sabemos que casi un 30% de nuestros pacientes con diabetes tipo 1 agregan obesidad. Y entonces agregan la resistencia a la insulina propio de la obesidad del diabetes tipo 1. ¿Y qué tenemos para ellos? Bueno, estos fármacos son una opción. Hay que tener ciertos cuidados porque inicialmente estos fármacos te producen náuseas, a veces pueden producir vómitos, diarreas. Entonces, ojo al inicio, que no se deshidraten, que por las náuseas no coman y dejen de usar insulina y eso genere cetoacidosis. Es decir, nuevamente son fármacos que debemos manejar en forma conjunta con los especialistas que evalúan al paciente por su diabetes, pero son muy atractivos también para estos pacientes el uso de estos fármacos. Se han hecho algunos trabajos, los trabajos dieron ni, pero la verdad que off-label lo estamos usando en diabetes tipo 1 seleccionados y lo que queremos es que además de controlar su glucemia, evitemos, o tratemos esa obesidad que estos pacientes están teniendo. Quería reafirmar algo que comentaste al principio con respecto a que tampoco producen hipoglucemia. Exactamente. Estos fármacos en el contexto de diabetes, cuando lo damos, en obesidad por supuesto no produce hipoglucemia, pero en diabetes tampoco. Pero ojo, si mi paciente viene con insulina, diabetes tipo 2, viene con insulina y viene como sulfonilurea, estos pacientes controlan también la glucemia, bajan de peso, que tenemos que modificar las dosis de la insulina y la sulfonilurea. Los que pueden producir hipoglucemia van a ser la insulina y la sulfonilurea que tenga el paciente si yo le doy algo y no lo regulo. Por eso es que si yo doy estos GLP-1 y mi paciente tiene sulfonilurea e insulina, hay que ajustar esas dosis, bajar a la mitad la dosis de sulfonilurea, bajar un 20% la dosis de insulina, todo esto en conjunto con los médicos tratantes del paciente, ¿no? Hugo, si yo tengo un paciente 45 años con un índice de masa corporal 28, 29, con hipertensión arterial, diabetes tipo 2, que aparece ya con 7,5, casi 8 de hemoglobina glicosilada y una hemoglobina basal de 150, ¿cuál es tu aproximación inicial si podemos hacer una mirada desde estos tres, desde metformina y estas nuevas drogas que estamos comentando? Muy interesante. Bueno, yo te diría que allí... Empiezo con metformina, voy con los SGLT2, vamos con esto que estamos charlando ahora. Claro. ¿Cómo arrancamos? Es muy interesante eso. Probablemente, como también ocurre cuando hablamos en hipertensión, empiece con tratamientos duales. Y ese es un concepto también que diría que es relativamente nuevo en diabetes, que hasta ahora teníamos una mirada mucho más escalonada. Doy metformina, fracaso a los 3 meses, le agrego un segundo fármaco. Fracaso a los 3 meses, agrego. Muy de hipertensión eso. Muy de hipertensión. Tiempo al lograr el control pasan años, porque en el medio el paciente se perdió, no sacó el turno, todo lo que ya conocemos. Y eso impacta en términos de las complicaciones que los pacientes pueden tener. Hay estudios muy interesantes que si tu paciente logra controlar la glicosilada dentro del primer año, le reducís notablemente el riesgo cardiovascular y de complicaciones de otros daños relacionados a la diabetes. Así que iniciaría dual, y en ese inicio dual va a depender mucho de qué acceso tiene el paciente. Me encantaría en ese paciente con exceso de peso, con hipertensión, con diabetes mal controlada, metformina o GLP-1 sería ideal. No puedo acceder a GLP-1, metformina SGLT2 sería ideal. Y en el mundo ideal hasta quizás combinar GLP-1 y SGLT2. Pero diría, metformina más GLP-1 sería algo muy atractivo para ese paciente. ¿Los tres también se pueden usar? A ver,
no tenemos riesgo de hipoglucemia. Después estamos ahí en discusión si sacamos del todo la metformina en este escenario. Yo creo que la metformina es un fármaco realmente muy barato, es efectivo en bajar la glucemia, actúa sobre la sensibilidad a la insulina, cosa que es muy interesante y dentro de la fisiopatogenia de la diabetes. Así que ese trío metformina, SGLT2, GLP-1, creo que va a ser el tratamiento estándar de muchos de nuestros pacientes en el futuro. Siempre, obviamente, que tenemos que poner en esta ecuación el acceso, los costos y demás, ¿no? Hugo, déjame 2 o 3 puntos sobre seguridad. La verdad que son fármacos que, como decía, no producen hipoglucemia, pero sí tienen inicialmente trastornos gastrointestinales que generalmente son leves a moderados, que generalmente a los 3 meses desaparece. Solo un 5% de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales más importantes o severos y bueno, en ellos suspenderemos el fármaco. Para minimizar esto tienen que comer despacio, bocados pequeños, siempre estar bien hidratados y ahí se minimiza bastante estos efectos gastrointestinales. Claro, pues la realidad es que cuando sucede, o la experiencia seguramente de muchos de los que estamos acá, es que una vez que sucede el efecto colateral, después es difícil retomar, ¿no? Como que se pierde tal cual. Esa primera impresión. Y podemos minimizarlo, porque primero aclararle que lo va a tener, que va a durar un poco de tiempo y que si hace estas pautas de alimentación va a minimizar mucho. Después, lo importante para conocer entre todos es que como retrasa el vaciamiento del estómago, muchas sociedades de anestesiología recomiendan suspender al menos 1 a 2 semanas previo a cualquier anestesia general, sobre todo si son cirugías gastrointestinales, para que no haya contenido gástrico. Y después vas a escuchar mucho en redes y que hay que separar la paja del trigo ahí de otros eventos adversos. Y vemos títulos como semaglutide te deja ciego, etc. Interesante, ¿no? Lo de retina. Y justo te digo, me sacaste la pregunta porque te iba a decir, cerremos. Esto de retina me parece que es bueno escuchar. Ahí es lo que hay que diferenciar. Por un lado, sí es cierto que en el estudio SUSTAIN con SEMA se vio un ligero incremento de la retinopatía de aquellos pacientes que ya tenían previamente. Pero eso no se debe por el efecto directo del GLP-1, sino que se debe al descenso brusco de la glucemia. Y eso vemos también con insulina. Si un paciente muy mal controlado lo bajamos abruptamente su glucemia y tenía retinopatía no controlada, podemos empeorarlo un poco. Pero si nosotros, como estos fármacos se usan en forma escalonada su dosis, y mientras yo lo escalono, lo mando al oftalmólogo, lo estabilizo su retina, no deberíamos tener inconvenientes ahí. Pero es un control que hay que hacer. Creo que es una información muy fuerte o muy importante, porque es lo que viene mucho a contarnos los pacientes que tienen ese sesgo de confirmación, piensan algo y lo identifican en las redes, y me parece que es bueno aclararlo. Sí. No es una droga que provoca per se retinopatía. No. Primero no, el incremento que se vio en ese único estudio, si bien existió, nada contrabalancea todos los beneficios que tienen estas moléculas. Y después lo otro que surgió, algunos reportes de una patología que se llama neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. ¿Qué es eso? Wow. Sí, NAION. Es una isquemia del nervio óptico y que no es por una vasculitis de las conocidas. Es una patología grave cuando aparece, pero aparece en 1 en 10.000. Y lo que se vio en estudios observacionales reportados por centros dedicados a trastornos neurooftalmológicos, o sea que fijémonos, ahí puede haber un montón de sesgo, es que están viendo un poquito más de casos, 10 casos más reportados, 30 casos más reportados en pacientes que están usando GLP-1. Así que hay ahí un tema que tenemos que seguir estudiando, pero pongámoslo en contexto de una patología que ocurre en 1 en 10.000 o más pacientes y donde se vio algunos reportes en estudios observacionales de centros dedicados. Así que creo que hay que seguir estudiándolo, pero hay que ponerlo en este contexto. Los beneficios en términos de control de glucemia, de peso, pero además reducción de eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes, y no hablé que además también evita nefropatía, y hay estudios como el FLOW que así lo muestran, enfermedad renal, etc. Es tan alto que esto lo tenemos que seguir estudiando y no mucho más. Ese es el contexto. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por todos estos datos que nos vas dando. Gracias, Alberto, por invitarme. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.